Eran los inicios de los años 2000. Marvel no estaba en su mejor momento en lo absoluto, hasta que llegó el Hombre de Hierro. Gracias al toque que le dio Robert Downey Jr. al personaje, junto al equipo con el que trabajó, lograron elevar la popularidad de Iron Man a otro nivel, y así crearon un ícono para el mundo, aquel que elevó a Marvel Studios consigo, aquel personaje que tuvo una evolución constante desde el principio hasta su final, aquel con el que el mundo se encariñó tanto que su sacrificio se convirtió en historia, aquel ícono del que hablaré en este video. Los verdaderos tres pilares de Marvel siempre han sido Spider-Man, Hulk y Wolverine, y ninguno de esos estaba realmente en el poder para ser usado por Marvel Studios para iniciar su universo cinematográfico, así que Kevin Feige y Jon Favreau optaron por iniciar con el invencible Iron Man, un personaje que definitivamente no era ni tan popular, ni tan importante, ni tan querido como lo fue posteriormente, pero ojo, no hay que malinterpretar las cosas, ni tirar desinformación como muchos lo hacen respecto a este tema. Iron Man siempre ha sido un buen héroe, y sí era conocido antes del MCU. El punto es que obviamente no tanto como sí lo fue después. Básicamente solía ser un héroe muy típico de la Guerra Fría, muy anticomunista, peleaba contra villanos chinos y rusos. Su personalidad era la de un tipo extremadamente arrogante. Sus historias se destacaban por el drama de su corazón dañado, que lo obligaba a recargar la armadura constantemente, o se moría en su lugar. En 1979 tuvo el famoso arco Demon in a Bottle, donde se mostró su lucha contra el alcoholismo, uno de los momentos más recordados del personaje. En los 80 pasó por Armor Wars, donde se obsesionó tanto con que nadie usara su tecnología, que se volvió casi paranoico a tal punto de que atacó a otros héroes. Ya para los 90s y los 2000s, se veía claramente cómo Tony era alguien capaz de manipular y tomar decisiones muy cuestionables por el bien mayor. El mejor ejemplo de esto fue en el evento Civil War, publicado en el 2006, en el cual apoyó el establecimiento de una cárcel para aquellos que se opongan al registro de superhumanos, ubicada dentro de la zona negativa, una dimensión alterna, fuera de toda jurisdicción legal, donde el encierro allí se utilizaba para retener indefinidamente sin derecho a un juicio, abogados o fianza. Por situaciones como esas, son por las que se dice que Iron Man era muy diferente a lo que fue después del sello de Downey, pero como ya lo dije, hay que recalcar que tampoco es que fuera un villano. A veces la gente exagera y lo sataniza de más, pero vaya que sí se notó un cambio tras la película del 2008 y con toda su evolución posterior durante el universo cinematográfico de Marvel Studios, en el que se convirtió en un ícono. Feige y Favreau contrataron a Robert Downey Jr., quien similar a Marvel, y como la mayoría ya sabe, no estaba en su mejor momento. Es poético. Downey ayudó a Marvel y Marvel ayudó a Downey, ya que Iron Man fue un éxito enorme y rotundo. Salió con un presupuesto de unos 140 millones de dólares y recaudó más de 585 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en un triunfo comercial muy grande para la época. Además de la taquilla, tuvo muy buenas críticas también, un 94% en Rotten Tomatoes y un 7.9 en IMDb, pero en especial la gente notó el toque tan característico que se había conseguido con Downey, quien hizo de Tony Stark alguien más carismático, sarcástico y humano, sin perder ese toque arrogante, consiguiendo algo más que un balance, una mejora. Es que ahora nadie puede negar que su personalidad, sus frases, son de lo más recordado en cuanto a personajes de Marvel en el cine. Yo privaticé la paz mundial. Yo soy Iron Man. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Desde ahí se nota el éxito, pero no solo es tema de su personalidad, sino que detrás hay un desarrollo, que fue evolucionando con cada película, un desarrollo en el que Tony constantemente buscaba redimirse, aprender de sus errores y vengar el daño hecho. Es que hasta su destacado aprendizaje del error se nota hasta de manera literal con sus armaduras. Por ejemplo, en la primera película de Iron Man, vemos cómo la armadura Mark II, al volar a gran altitud, sufre un grave problema de congelamiento. Esto lo corrige con la Mark III, cambiando la aleación del traje por una mezcla de oro y titanio, permitiéndole soportar temperaturas extremas. En Iron Man 2, vemos como Whiplash daña seriamente la armadura de Tony con sus ataques de electricidad. A partir de esto, es que con sus siguientes modelos, los hace no solo capaces de soportar este tipo de golpes, sino que incluso son capaces de absorber hasta la energía de los rayos del mismísimo Thor. En Capitán América Civil War, Tony presencia cómo su amigo Rhodey cae desde una gran altura, tras quedar incapacitado con su traje, dejándolo al borde de la muerte. Por eso en Infinity War, el traje
traje que diseñó para Peter Parker incluye un sistema de paracaídas de emergencia, e igualmente en esta película vemos como Tony da un salto enorme con la Mark 50. Este traje ya no tarda en colocarse como los otros, no tiene uniones ni huecos por donde Ant-Man puede infiltrarse, es capaz de reconstruirse en tiempo real, evitando quedar indefenso como aquella vez que perdió su casco contra el Capitán América en Civil War. Aún así, incluso esta armadura tenía un defecto, y es que no era capaz de resistir el poder de las gemas del infinito, como vimos cuando Thanos destruyó su escudo con la gema del poder. Por eso para Endgame, Tony crea la Mark 85, incorporando tecnología de protección wakandiana para evitar eso. Así, la Mark 85 se convierte en la armadura definitiva de Tony, incluso capaz de canalizar el poder de las gemas del infinito. Cada debilidad se convirtió en un plano de mejora. Eso es Tony Stark, quien no solo mejora sus armaduras, sino que también a él mismo, ya que a diferencia de otros héroes sumamente altruistas de puro corazón, que se convirtieron en héroes porque simplemente es lo correcto, Tony se convirtió en Iron Man, por el deseo de reparar el daño que sus armas ya habían hecho al mundo. Tuvo el valor de dejar atrás su vida donde solo se interesaba por sí mismo, y no tenía preocupaciones, para interesarse en generar un impacto positivo en el mundo con su armadura, y al adentrarse en el camino correcto, a su alrededor comenzaron a cuestionarlo, como con todo en la vida, cuando otros ven que te estás convirtiendo en algo mejor, aquellos que no son realmente tus seres queridos, no están del todo felices por ti, y tratarán de derrumbarte, como lo hizo Obadiah Stane, los medios y el gobierno. A pesar de eso, Tony siguió adelante. Estaba más que convencido de que este podía ser su destino. Es más, lo deseaba. Él necesitaba convertirlo en su destino, ya que Tony venía de una vida con mucha riqueza, pero por dentro era un hombre muy pobre. Perdió a sus padres cuando era un adolescente. Nunca tuvo una relación de amor genuina, ni algo por lo que estar verdaderamente orgulloso, pero podía cambiar eso si dejaba de fabricar armas y se convertía en el escudo para el mundo, aprendiendo de los errores de su pasado y transformándolos en redención, logrando que valiera la pena lo que hizo el Dr. Jensen por él en esa cueva, consiguiendo que su muerte no haya sido en vano, haciéndole honor a sus últimas palabras. No malgastes tu vida, fue lo que le dijo. Y esto se puede ver representado en toda su historia, desde lo que hablamos de la primera película hasta Iron Man 2, donde vemos como el veneno del reactor y la sombra de su padre ausente lo desestabilizan física y mentalmente, lo que lo obliga a volver al carril correcto y llegar así a The Avengers, en la batalla de Nueva York, donde se marca un punto de inflexión irreversible, ya que allí es donde Tony aprende a trabajar en equipo y conoce a su primera familia de verdad, los Vengadores. Aunque como se nos mostró en Iron Man 3, pasar el agujero de gusano y ver el espacio de esa manera lo traumatizó, pues se da cuenta de que hay amenazas contra las que tal vez no tengan ni la oportunidad de ganar, ni siquiera los Vengadores, y desde ese entonces es cuando se convence de que esa amenaza llegará cuando menos se lo esperen. De forma indirecta ya estaba esperando al Titán Loco, lo que lo arrastra a los ataques de pánico y a estar obsesionado con crear más y más armaduras para cubrir al mundo, y sobre todo a los que quiere, sobre todo a Pepper. Por eso Tony, impulsado por el terror a perderlo todo, crea a Ultron. Sabemos cómo salió. Tratando de salvar al mundo casi provoca su destrucción. Situaciones como estas son las que provocan los acuerdos de Sokovia y el conflicto con Steve Rogers en Civil War, donde vemos la confrontación de dos filosofías diferentes, ambas correctas en su punto de vista. Tony cree en la supervisión porque ya no puede confiar ni siquiera en sí mismo y está dispuesto a ceder libertad a cambio de seguridad, porque ha visto el precio de la arrogancia. Así llega la pelea en el aeropuerto y el enfrentamiento contra Bucky y el Cap en Siberia, donde descubre la verdad sobre sus padres y Bucky, evento que lo rompe por dentro cuando menos se lo esperaba. El Tony de Infinity War es aquel que sabe que el momento que tanto esperó ha llegado, como lo dijo años atrás, el final del juego, la batalla que lo define todo, y esta era su oportunidad definitiva para redimirse completamente, y fracasa, aparentemente, pues entonces llega Endgame, y la evolución, los traumas, los errores, culminan en algo profundamente conmovedor, ya que Tony ha encontrado paz en su vida doméstica al lado de Pepper y Morgan. Tiene lo que siempre buscó: control, amor, legado, pero a la vez, algo está mal. Como lo dijo antes también, él siempre será Iron Man, y aún tiene dentro de sí el sentimiento del fracaso y el dolor de la pérdida de Peter Parker, motivación que lo lleva a regresar con los Vengadores, a ponerse la armadura nuevamente y ayudarlos con el atraco al tiempo, para traer a la mitad del universo de vuelta, para terminar su historia con uno de los sacrificios más recordados del mundo, con un chasquido que no solo venció a Thanos, sino que probó lo que significaba ser Iron Man. Significa superar una historia llena de arrepentimiento y desarrollo personal. En su destino siempre estuvo ser aquel héroe que venciera a Thanos y se sacrificara para salvar al universo, con o sin la armadura. Gracias a su humanidad e ingenio, Tony Stark es Iron Man. Nadie podrá quitarle eso, ni mucho menos igualarlo. Es que por algo le cayó tanto hate a la serie de Ironheart. ¿Creen que Tony Stark hubiera sido Tony Stark si no hubiera sido multimillonario? Se dice y ya. ¡Tony Stark la pudo construir en una cueva! ¡Con un poco de metal!
Hay niveles. Tony Stark comenzó como un empresario que vendía armas que le hicieron daño al mundo, pero logró vengar ese daño a tal punto de que el universo estaría agradecido con él por el resto de la historia. No fue un dios, no fue un mutante, no fue un supersoldado. Tony fue un hombre roto que eligió una y otra vez ser mejor de lo que fue ayer. Y esa elección, repetida durante más de una década en la pantalla grande, es lo que lo convirtió en un personaje tan querido, uno que salvó al estudio que lo eligió y al actor que lo interpreta, quien actualmente está por regresar al MCU como Victor Von Doom, el mejor villano de Marvel. Y estoy seguro que si aceptó, es porque Robert está seguro de que puede volver a hacer historia, ya que nadie puede negar el éxito que tuvo como el Hombre de Hierro, porque es que a día de hoy, la silueta, el reactor ARC, sus armaduras, sus sarcásticas frases, son reconocidas en cualquier rincón del planeta, y ese es el resultado de cuando un personaje toca realmente el corazón de las personas, ya que ese equilibrio entre arrogancia y vulnerabilidad, entre el humor y el sacrificio, es lo que lo hizo inmortal en la cultura popular. Y cuando digo la palabra sacrificio, no es metafóricamente, ni solo por el chasquido final, sino que si te das cuenta, literalmente Tony Stark estuvo dispuesto a sacrificarse en todas las películas de los Vengadores. Primero en la batalla de Nueva York, donde se fue con el misil por el portal al espacio, sabiendo que en caso de que el portal se cerrara, ya no tendría vuelta atrás. Luego en la era de Ultron, cuando usó toda la energía de su armadura para detener la caída de la isla de Sokovia, la cual explotó en su cara, arriesgando totalmente su vida. Y en Infinity War, donde nuevamente no la pensó dos veces en ir al espacio, sin un seguro de regreso. De forma constante, Tony siempre priorizó salvar al mundo por encima de su propia vida. Tony Stark confiaba en que la redención sería posible, y lo logró, ya que probó que siempre hay una oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida, no importa la edad que tengas ni tu posición social, mientras seas impulsado por hacer lo correcto y tener un impacto positivo en el mundo, algo que probar. Ahí es donde siempre hay algo más valioso que tú mismo, que puede ser recordado como tu legado. Iron Man no fue solo el inicio del MCU, fue la prueba de que un universo cinematográfico compartido podía funcionar, algo que nadie había hecho a esa escala antes. Cada decisión creativa que tomaron con este personaje fue la piedra sobre la que se construyeron 1000 películas y series más, y una de las franquicias más exitosas en la historia del entretenimiento. Y ese impacto no se quedó en las pantallas, llegó a los cómics, porque cuando un personaje trasciende su medio de origen, de la manera en que lo hizo Tony Stark, el medio original inevitablemente reacciona, ya que después del éxito de la película, Marvel Comics comenzó a suavizar y humanizar a Tony Stark, incorporando esas capas de vulnerabilidad, humor y carisma que antes no eran tan prominentes en el personaje. Y todo ese impacto, ese legado, esa influencia, toda esa transformación cultural, se sostiene a partir de una palabra: autenticidad. Fue lo que creó Robert Downey Jr. con Tony Stark. Un ícono es la representación de algo. Tony Stark representó a aquel valiente que falla para aprender y regresa más fuerte consiguiendo ser reconocido. Por eso cuando dijo por última vez, "Yo soy Iron Man", la gente se volvió loca, porque esa era la escena en la que un hombre finalmente se le veía cumpliendo su propósito, en el final de un viaje que comenzó en una cueva, con piezas de chatarra y la voluntad de sobrevivir, y terminó en la guerra del infinito, con el peso de todas las vidas, del universo en un chasquido. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte y darle like para más contenido. Yo soy el vigilante del cómic.